Bienvenidos a la cápsula informativa del Cine al Alma, un espacio creado por Mater Fátima para que conozcas lo mejor del cine católico. Disfruta de nuestras recomendaciones con tu familia, pero sobre todo, busca y aprovecha cada producción para alimentar tu corazón. Los mártires son los testigos privilegiados de la realeza de Cristo. En ellos había una conciencia clara de que el reinado de amor de Cristo debía ser instaurado, aún a costa de su propia vida. Estas son palabras del cardenal José Saraiva Martins durante la Santa Misa de Beatificación de 13 mártires mexicanos, el 20 de noviembre de 2005 en el Estadio Jalisco, en México. Y uno de esos mártires era justamente José Sánchez del Río, el único adolescente en el grupo, cuya vida es presentada en la película Mirando al Cielo, de la que hoy hablaremos. Les pido su bendición para poder ir a luchar por la Iglesia de Jesucristo. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. En su libro, La Cristiada y los Mártires de México, el padre José María Iraburu explica la persecución religiosa en México, registrada de 1926 a 1929. Ocurrió a raíz de la era anticatólica, liderada por Benito Juárez en 1855. 2 años más tarde, impuso una constitución liberal y en 1859 las leyes de reforma que determinaban la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la supresión de las órdenes religiosas, la secularización de cementerios, hospitales y centros benéficos. El pueblo católico mexicano se opuso a estas leyes por varios decenios, hasta que el 31 de julio de 1926, la ley laicista del presidente Calles ordenó la aplicación de la suspensión del culto público en toda la República. El pueblo católico de México no se quedó callado. En agosto de 1926, se levantaron en armas para defender su fe e inició la persecución religiosa que dejó miles de muertes en todo el país. Pero también dejó a la Iglesia un saldo de 26 santos y 12 beatos mártires reconocidos que derramaron su sangre por Cristo y murieron al grito de ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Ya no quiero seguir ahogando yo este grito en la garganta. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! 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 En la sangre de los adultos, jóvenes y niños de la época, corría el amor por Cristo y una total congruencia de fe, pues estaban totalmente decididos a dar no solo la cara o la mejilla, sino la vida por Él. Las generaciones de entonces crecieron entre balaceras, y era común despertar y encontrar los cuerpos de los revolucionarios en el arroyo de la calle. La tierra de José Sánchez del Río era 100% cristera, aunado a la fe que le fue inculcada en casa. Joselito anhelaba el cielo y creció con sólidos cimientos que le ayudaron a perseverar hasta el final, a pesar del martirio. Según información recogida por prensa católica, la familia viajó a Guadalajara, ya iniciada la persecución, y visitaron la tumba del ahora beato Anacleto González Flores, martirizado el 1 de abril de 1927. A los pies de la tumba, Joselito pidió a Dios poder morir como Anacleto, en defensa de la fe católica. No pasó ni un año de esta oración. El 10 de febrero de 1928 fue asesinado, no sin antes haber sido torturado para que renegara de su Dios. Te ofrezco tu libertad a cambio de trabajar bajo mis órdenes para el gobierno. Yo solo obedezco las órdenes de Dios. La película Mirando al Cielo
logra proyectar las virtudes que fueron enseñadas y que vivió Joselito. Y con una historia muy apegada a la realidad, transmite su vida y su martirio. Para conocer un poco más sobre la producción, entrevistamos al director y escritor Antonio Peláez. Hola, mi nombre es Antonio Peláez. Mando un saludo con mucho cariño a todo Mater Fátima en el mundo desde Guadalajara, México. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y por favor, háblenos de su más reciente producción, Mirando al Cielo. Mirando al Cielo es una película muy conmovedora, una historia basada en hechos de la vida real que nos presenta no únicamente la vida de un niño santo que estuvo dispuesto a entregar su vida por defender aquello en lo que cree, sino la historia de toda una familia que vive en una época en donde la iglesia era perseguida en México y que es conocida como la Guerra Cristera, acontecida entre los años 1926 a 1929. ¿Qué lo motivó a producir esta historia? Como cineasta, uno siempre anda buscando historias que merezcan la pena ser contadas, que merezcan la pena ser escuchadas. Y desde que conocí la historia de José alrededor de 15 años o posiblemente más, supe que era una historia que podía cambiar el corazón de mucha gente. Y esa fue mi principal motivación para afrontar todos los retos y todas las dificultades que conlleva llevar una historia de época a la pantalla. Una historia de guerra, una historia donde hay violencia, una historia donde hay perdón, hay traición, pero principalmente nos muestra el valor de la familia, el valor de la amistad, el valor del amor de Dios. ¿Existe algo en la vida de José Sánchez del Río que le haya llamado especialmente la atención? Algo que siempre me llamó la atención durante la investigación de la vida de José es que cuando sus padres finalmente acceden a darle su bendición para que pueda unirse al ejército cristero y defender su fe, en una de las batallas sostenidas en la montaña, el caballo de su general es herido de muerte y José le cede su caballo para que éste pueda salvar su vida, argumentando que él era más importante para la batalla que él. Finalmente José es capturado y llevado a su pueblo natal, donde la persona que tiene que dar la orden de su liberación o de su ejecución es su padrino de primera comunión. Una paradoja bastante interesante de la historia, que un padrino de primera comunión tenga en sus manos la vida de su ahijado simplemente porque cree en Jesucristo. Durante la investigación, ¿percibió alguna similitud del martirio de José con la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Pues sí, es verdad, ambos no debieron haber sido torturados antes de morir y ambos fueron torturados. El padrino quería salvar a José y lo tortura para que desista de su fe. En el caso de Jesucristo, pues Pilatos quería salvar a Jesucristo porque no encontraba culpa alguna, pero finalmente decide llevarlo a la cruz. Ambos son conducidos, llevados a su lugar de martirio, caminando un proceso, un calvario. Ambos son vendidos por dinero, José por 5,000 pesos en oro y Jesucristo, como ya sabemos, por 30 monedas de plata. Y ambos finalmente mueren o entregan su vida aclamando al cielo, ¿no? Gritando: José, viva Cristo Rey, y Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Son historias, son concesiones cinematográficas que uno como escritor o como director de la película debe ir uniendo de los acontecimientos que va uno conociendo para formar un hilo conductor de la historia. En el caso de San José Sánchez del Río, pues se conocían detalles aislados que uno fue armando, entretejiendo para finalmente crear esta película de Mirando al Cielo. Entiendo que la investigación para poder escribir el guión le llevó bastante tiempo. ¿Puede compartirnos algún detalle importante de este proceso?
La realidad es que uno cuando hace la investigación se va enfrentando con los relatos, con las descripciones de los testigos oculares que dicen o describen lo que sucedió. Para mí siempre fue un misterio qué sucedió con la madre de José, ya que ella, al estar la tensión de la guerra en Zaguayo, su pueblo natal, se dice que estaba en Guadalajara al momento de la captura de José. Y yo me preguntaba, ¿y en algún momento fue a verlo? ¿En algún momento tuvo un encuentro con él? Cosa que nunca aparece en ninguno de los escritos. Y es donde yo me tomé una concesión cinematográfica inspirado en los evangelios del encuentro de María con Jesucristo cuando iba camino al Calvario. En este caso yo presento ese encuentro entre José y su madre cuando José iba camino al panteón donde fue finalmente ejecutado. Y para mí es uno de los momentos más emotivos de toda la película, porque mostramos ese cariño de una madre por su hijo, de ese cariño de un hijo por su madre, pero principalmente y ante todo ello se encuentra el cariño y el amor de Dios. ¿Por qué considera que la gente debería ir a ver esta película? Porque hay películas que vienen, se ven y se van. Pero Mirando al cielo se quedará por mucho tiempo en tu corazón, porque es una película que será muy difícil de olvidar. Aunque es una historia que sucede en el siglo pasado, es una historia actual, que te habla a ti en lo particular. Te habla y te hará reflexionar sobre las cosas trascendentales de la vida, esas cosas que te harán realmente y auténticamente feliz. Te harán pensar en creer en las promesas de Jesucristo, como lo hizo José, que su mayor deseo era ir al cielo y ahora es un santo de la iglesia, que está en el cielo. Yo te invito a ver esta película. Te invito a hacer un alto en el camino de tu vida, en esta vida agitada que llevamos todos, para detenerte y poder mirar al cielo. Agradecemos mucho a Antonio Peláez por haber aceptado esta entrevista, pero sobre todo por perseverar en este proyecto y regalarnos esta fabulosa producción cinematográfica. En la descripción del video colocaremos los enlaces de Mirando al cielo para saber cuándo estará disponible. ¿Qué? ¿No tienes miedo de morir? De morir con Cristo no, pero tendría mucho miedo de vivir sin Él. ¡Viva Cristo Rey! En Mater Fátima, anhelamos que crezca la fe de la Iglesia. Por eso, acompañamos tu oración con distintas devociones que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Mater Fátima Español. Además, para que puedas defenderla, te invitamos a formarte con los cursos gratuitos de la Academia Cor Immaculatum Mariae, que puedes seguir en el canal de YouTube del mismo nombre. Con respecto a la guerra justa, dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida del otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. Más adelante, establece ciertas condiciones que deben cumplirse para que una guerra sea justa. Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El joven Beato José Sánchez del Río nos debe animar a todos, principalmente a ustedes jóvenes, para ser capaces de dar testimonio de Cristo en vuestra vida diaria.
Queridos jóvenes, probablemente Cristo no nos pida el derramamiento de su sangre, pero sí les pide desde ahora dar testimonio de la verdad en sus vidas. En medio de un ambiente de indiferencia a los valores trascendentales y de un materialismo y egoísmo que busca sofocar las conciencias. El fin de todas nuestras resoluciones, dice San Agustín, todos nuestros esfuerzos, solo tienden a perfeccionarnos en Él. Y en esto consiste nuestra perfección, en llegarnos a Él. José Sánchez del Río no dio solo sus esfuerzos, sino dio hasta su vida. Y en su último aliento dijo: si al estar siendo martirizado ya no pudiera hablar, el movimiento de mis manos gritará: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El alma está sedienta de amor y el cine católico puede servir para dar paz al corazón. Busca nuestras recomendaciones y compártelas con tus amigos y familiares para que las buenas obras cinematográficas cumplan su misión evangelizadora. Del cine al alma, una producción de Mater Fátima para el mundo.